Bienvenidos y bienvenidas a otro super episodio de Poderes Intocables. Hoy les tenemos un gran invitado, así que quédense con nosotros. Muchas gracias, gente, por estar aquí con nosotros de nuevo. Me presento, soy su presentador, Mariano Arias, y aquí para este super episodio que les tenemos hoy, me acompaña Gabriel Aguilar, también aquí Justo. organizando el programa de Poderes Intocables, y tenemos un invitado de lujo, de lujo. O sea, vean a quién les voy a presentar, así, es un invitado Sí. lujosísimo que estamos muy, muy agradecidos y honrados de que nos esté acompañando hoy en Poderes Intocables. Don Fabián Silva, abogado constitucionalista, muy probablemente lo conocen de todos los medios de comunicación donde ha estado participando. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Poderes Intocables, don Fabián. Bueno, para mí es un gran honor estar frente a ustedes, jóvenes El honor es patriotas, jóvenes con un programa que llama la conciencia nacional. Mariano y Gabriel, felicitarles Gracias. porque a través de lo que ustedes hacen, de su gran trabajo, logran llegarle a las nuevas generaciones para poderles transmitir mensajes de contenido importante, principalmente de que todos estamos llamados para trabajar por el bienestar de nuestro país, que todos estamos obligados a salvar nuestro país de las grandes garras de la corruptela política que tradicionalmente nos han secuestrado como país. Así que para mí es un gran honor estar frente a dos jóvenes ilustres que están dando mucho de qué hablar en lo positivo y que por supuesto son un referente a nivel nacional. Muchísimas gracias. Don Muchas Fabián, gracias, don Fabián. muchísimas gracias, de verdad que sí, por sus palabras tan bellas. Bueno, el día de hoy tenemos varios temas, ¿verdad? Muy Claro. importantes por las cuales hacer mención. Al inicio de su introducción, usted tocaba un tema muy importante, ¿verdad? El de las garras, ¿verdad? Que se han carcomido, que han estado dentro del el Estado durante décadas atrás. Pero antes de entrar a ese tema, tal vez, ¿por qué no empezamos a hablar quién es Fabián Silva? Tal vez si podemos hablar sobre esa trayectoria, ¿verdad? Para que el público, aquellos que no lo conozcan, ¿verdad? Poder tener ese acercamiento más personal en primera instancia. Claro, Fabián Silva es abogado especializado en Derecho Constitucional. He tratado de estudiar el fenómeno del Estado, de la teoría del Estado y de cómo las instituciones públicas están obligadas a ayudarle a la población. Todos los seres humanos, luchado por crear un sistema de organización pública que nos permita la sana y pacífica convivencia. Esto me llevó a ser académico, a ser docente universitario en universidades públicas, en universidades privadas, y me permite, por consiguiente, seguir al hilo lo que son las grandes discusiones que se forman en la academia entre los profesores y también entre los estudiantes. Me merecen muchísimo respeto los estudiantes Qué bueno. porque son el futuro de mi patria, son el futuro de aquellas instituciones que están llamadas a tener personas como ustedes que lleguen con una mentalidad fresca y no con intereses personales mezquinos y miopes que realmente corroen y corrompen la institucionalidad de nuestro país. Claro, y don Fabián, díganos una cosa, desde esa experiencia que usted tiene, ¿cómo ve la coyuntura político-electoral que estamos viviendo y que estamos pronto a vivir, ¿verdad? Dentro de 14 días aproximadamente es que son las elecciones. ¿Cómo ve usted el tema de las encuestas y el tema de las candidaturas a la presidencia? Bueno, es un momento, creo yo, que estamos viviendo único y excepcional. Estamos viviendo el pueblo de Costa Rica, estamos construyendo una historia totalmente diferente a la que tradicionalmente en las últimas elecciones se ha dado. Estamos presentando una situación nacional inédita, creo yo, desde 1948, donde lo que se proponen son los grandes cambios y las grandes transformaciones que este país necesita. Estamos en un sistema político fraccionado, en un sistema político donde los de siempre, que han vivido pegados a la teta del Estado y no han hecho absolutamente nada para consolidar el Estado social y democrático de derecho,
sino lo que han llegado a hacer es saquear a esas instituciones públicas en beneficio y provecho propio, están dando sus últimos pataleos y no están permitiendo que realmente los jóvenes, las nuevas generaciones, se den cuenta de lo trascendental que hoy por hoy es ejercer su derecho al voto. Y estamos en una coyuntura nacional de si queremos volver al pasado, si queremos seguir siendo secuestrados, si queremos seguir siendo personas que estemos domesticados de una política tradicional y lo peor, de un poder mediático corrupto que se ha enquistado en la conciencia nacional y no ha permitido que florezcan las nuevas generaciones con nuevas propuestas. Esta coyuntura indudablemente ha dado un antes y un después de lo que fue la presente administración del presidente Rodrigo Chávez, que con su forma muy particular, muy propia, obligó a volver nuestra mirada a las tareas y a los discursos y a las denuncias que estaba haciendo un presidente de la República. Y por otro lado, ver nuestra mirada ciudadana a aquellas instituciones públicas que hablaban muy bonito, muy bien, tal vez un discurso muy elocuente, pero sin embargo la elocuencia nos costó demasiado caro, porque lo que vimos fue que los discursos bonitos lo único que servían era para escándalos como la trocha, Claro. como escándalos del cementazo, como escándalos de narcomagistrados que gracias a la clase política corrupta habían llegado a tomar uno de los principales poderes del Estado. Entonces, esto es una coyuntura nacional interesantísima, porque gracias a un remesón que se da en estos últimos 4 años, el pueblo de Costa Rica tiene la oportunidad de hacer y de tomar las grandes decisiones para transformar nuestro país. El peor error que podríamos cometer como país es dejarnos encantar por el discurso de siempre, dejarnos encantar por aquel canto de sirenas corruptas que lo único que quieren hacer es volver al poder ejecutivo para seguir saqueándonos y para seguir hablándonos disque bonito y muy protocolar, pero detrás de todo aquello desmantelando la estructura del Estado, Claro. desmantelando la institucionalidad del Estado y lo peor aún, desmantelando los principios fundamentales, éticos y morales que rigieron este país. Nos dejamos secuestrar como nación, como sociedad, por un perverso discurso progre-izquierdista que se entronizó en los 2 gobiernos PAC, y ya veíamos el aleteo en el último y nefasto gobierno de Liberación Nacional. Y aquellos empezaron a difuminar esa especie tan dañina que contaminó y carcomió a muchos jóvenes, creyendo que el discurso progre, que la rebeldía estéril iba a permitir transformar este país en algo mejor, y lejos de aquello, lo único que logró hacer Liberación y los gobiernos PAC fue aumentar la delincuencia, aumentar el narcotráfico, aumentar la desgracia nacional, y el daño que ellos provocaron nos va a llevar muchísimas décadas poderlo revertir, porque muchas generaciones quedaron contaminadas con aquel discurso, y por consiguiente creo que estas elecciones nacionales nos presenta en una platea de oro la oportunidad que tenemos como pueblo de transformar la oscura realidad que nos impuso la clase política corrupta de Costa Rica. Don Fabián, de todo lo que usted acaba de mencionar, me surgen muchas preguntas porque, o sea, acaba de darnos cátedra, ¿verdad? ¿Usted considera que, no sé, los mismos de siempre, estos políticos, crearon un engranaje de poderes intocables, no sé, al servicio de sus propios intereses? ¿Cómo
los medios de comunicación entran ahí, también se podría decir que ellos, hasta dónde esos medios de comunicación también son intocables, porque verdad, eso, digamos, en este programa eso es lo que nos gusta abordar, o sea, de que qué tan, digamos, qué tan... Lo que se le conoce como prensa canalla, ¿verdad? Sí, básicamente. De qué manera la prensa canalla ha carcomido también parte de esta confabulación mediática, ¿verdad? De crearle toda una expectativa, ¿verdad? O toda una cosmovisión a los electores, ¿verdad? Creo que por ahí es como donde va la pregunta, más que todo. Mariano, vea usted que con su intuición logró resumir en menos de un minuto lo que secuestró este país. Estuvimos secuestrados por el poder mediático. Estuvimos secuestrados por poderes mediáticos que lo único que les interesaba era el interés de su propia bolsa y financiado por todo el pueblo de Costa Rica. Teníamos lo que usted señala, una prensa canalla afín que callaba muchísimas cosas indebidas que ocurrieron en las últimas 3 administraciones. Era una prensa complaciente que, lejos de ser prensa, parecía que se convertían en una agencia de publicidad del gobierno. Sí, se convertían en una agencia de publicidad de los corruptos. ¿Para qué? Para que a cambio tuvieran un favorcito, y era que todas las pautas publicitarias de las instituciones de gobierno fueran a 1 o 2 canales televisivos que eran los mismos de siempre. O a prensa escrita que de igual manera tenían que disimular los actos de corruptela, tapar actos indebidos a cambio de ese favor. Pero ¿qué tuvimos como pueblo a cambio? Tuvimos realmente medios de comunicación como los de ustedes, programas como los de ustedes que nos obligan a reflexionar, que nos obligan a pensar, que nos dan una bofetada a la razón como sociedad y nos sientan a hablar no solo de fútbol, no solo de ver quién canta mejor, quién baila mejor, quién grita mejor. O quién exhibe más, porque cuando uno ve un Chinamo, ¿verdad? Eso es una barbaridad, ¿O quién ¿verdad? exhibe más? ¿Qué tuvimos a cambio? Logramos favorecer la verdadera formación de conciencia política nacional. No, lo que tuvimos fue la chabacanería mediática en su máxima expresión, con un agravante, que esos canales de televisión empezaron a difuminar verdadera basura mediática, con programas como telenovelas que lo único que proyectaban esa basura mediática era que el narcotráfico era el parámetro a seguir para niños, para adolescentes y para jóvenes. Que el convertirnos en un narcosicarito, un narcotraficante, era el parámetro a seguir, a imitar. Y que muchos de esos jóvenes que no eran educados por sus padres, porque sus padres tenían que tener 2, 3 trabajos para medio mantenerlos, quienes los educaban era esa basura mediática. Y he ahí lo que yo digo, los canales de televisión que proyectan esta basura son cómplices de la gran desgracia que tenemos hoy en Costa Rica llamada narcotráfico. Esos programas llegaron a cambiar la escala de valor a nuestro país. Por más advertencia que usted haga que es de contenido violento, ¿por qué no proyectaron otro tipo de programas que pudiera llamar a la conciencia de la reflexión, donde cada joven pueda asumir su verdadera obligación consigo mismo y con su país? Pero tenemos que preguntarnos en qué medida, en qué tanto, en qué cuánto esos canales de televisión propiciaron la drogodadicción, propiciaron la cosificación del ser humano. Hoy en Costa Rica se promociona un pseudo pachuco llamado, o analfabeta llamado Box Bunny o Bad Bunny. Y contradictoriamente, las grandes feministas o disque luchadoras de la reivindicación de las mujeres están calladas, están silenciadas. Cuando este pachuco, usted escucha la música, el contenido de su letra, y es que considera que una mujer es un órgano genital y no más. ¿Qué hacen las feministas para poder hacer conciencia de que un anormal de estos, lejos de propiciar el establecimiento de valores y de principios en una sociedad moderna o en las nuevas generaciones,
deba propiciar. En el tanto, como sociedad, no reflexionemos sobre eso y sigamos repitiendo sin sentido letras que son insultantes para el decoro de una mujer, pues vamos a ver que realmente nuestra sociedad llega a ser una sociedad sin sentido. Sí, claro. Y que cuando los discursos progres de partidos como el PAC o partidos como Coalición, que se llama ahora son Ademejo, Agenda Ciudadana, una cuestión son así. como el camaleón, ¿verdad? Sí, no pueden presentarse como PAC porque es el partido más odiado por los costarricenses. Claro. Entonces tienen que convertirse en un camaleón y llamarse Coalición. Pero esa coalición, y junto con el Frente Amplio y junto con algunos de Liberación Nacional, empezaron a decir que la gran reivindicación de los derechos de la mujer era odiar al hombre, porque entonces la lucha del hombre y la mujer le iba a dar un botín electoral. Y tengan mucho cuidado, jóvenes, porque ya vemos que la señora Claudia Dobles está nuevamente tomando la misma estrategia que utilizó su marido hace ya varios años, cuando empezó a sembrar la semilla del odio, la semilla del discurso de que teníamos que dividir la sociedad costarricense entre los progres y entre los que eran anticuados, eran panderetas, etcétera, etcétera. Y vemos cómo ahora empieza la señora Claudia Dobles otra vez a hacer un refrito del discurso. Se entrevista con un hombre vestido de mujer y entonces dice que ella va a luchar por la reivindicación de aquellos derechos. No, luche por la reivindicación de todos los costarricenses, independientemente de su credo religioso y de su preferencia social. Porque cuando usted trata de exaltar ese discursucho barato, pobre y mediocre, lo único que está haciendo es exacerbando a la sociedad costarricense y nuevamente siembra la semilla del odio, de la división, y este país ya no aguanta más. Este país debemos unirlos sin estos discursos progres que el Frente Amplio y el PAC y sus secuaces tratan de imponer. Y de hecho, don Fabián, lo que usted dice es muy interesante porque, de hecho, uno de los mayores partidos o coaliciones o sea lo que sea que han sido más críticos de este gobierno ha sido el PAC o Agenda Ciudadana, llámelo como quiera, o sea, por más que se vista de lo que sea, sigue siendo la misma basura, como usted bien dice. Ellos han sido muy críticos en el tema de la seguridad del actual gobierno o de Rodrigo Chávez, de la figura como tal, cuando irónicamente entre los dos gobiernos de ellos y el gobierno tras anterior de Carlos Alvarado, el de Laura Chinchilla, ¿verdad? En todo ese lapso de 12 años, ellos fueron cómplices, don Fabián, de sacar más de 17,000 golondrinas de la cárcel. ¿Por cuál cuento? Por el cuento del hacinamiento carcelario. Don Fabián, ¿qué opina usted sobre esa doble moral tan abrupta, tan asquerosa y tan descarada? Perdón que lo diga así, pero es que no hay otra forma en la cual uno puede decir la verdad, que ellos ahora estén exigiendo más seguridad, más recursos, cuando, si no me equivoco, en el gobierno de Luis Guillermo Solís se le aumentó un fondo como de 56,000 millones de colones más de lo debido al Ministerio de Seguridad Pública para dotarlos de recursos, pero qué raro. O sea, por un lado se le dota de más recursos, pero por otro lado hacen estas aberraciones como la liberación de 2,500 golondrinas solo en un año por parte de Luis Guillermo Solís. Entonces, dos cosas, aquí hay que replantearse. Número uno, si es intrínseco, si hay una relación exacta, es decir, a mayor cantidad de fondos, mayor seguridad social. Algo muy similar pasa con el FED, ¿verdad? Si a mayor cantidad de fondos, mejor calidad educativa, cosa que no lo es. Y lo otro, o sea, ¿de quién es la culpa real de la inseguridad que nosotros hoy día vivimos? ¿Qué comentario tiene usted al respecto? Bueno, Gabriel, lo primero que le tengo que decir es no se disculpe de decir las cosas tal cual son. Porque cuando usted se expresa con disgusto, es el disgusto representado en sus palabras de todo el pueblo de Costa Rica. ¿Qué cree usted que piensa una madre que a su hijo lo han matado por una golondrina que salió en la administración de Luis Guillermo Solís y de Carlos Alvarado? ¿Qué piensa usted de un padre que le robaron su vehículo gracias a una golondrina que fue liberada? ¿Y qué cree usted que piensan aquellas madres que tienen a sus hijos esclavizados por la drogoadicción gracias a esas golondrinas y gracias al narcotráfico que fue traído en las administraciones de Liberación Nacional
y del PAC. Lo que piensan al oírlo a usted es que comparten que las palabras que usted está utilizando es la verdad real de lo que ocurrió en este país. Y aquí lo que tenemos es, como usted muy bien lo señala, un doble discurso. Realmente yo no sé cómo describir este discurso, si es un discurso característico del político corrupto, de un carebarro o de un sinvergüenza. Porque cuando usted habla de que esta administración es una administración donde no ha logrado resolver el problema de la criminalidad, de la delincuencia, ¿cómo puede usted señalar cuando el que tiene que señalarse es a usted mismo, cuando dentro de sus administraciones se fraguó la componenda política que llevó a la Corte Suprema de Justicia a un narcomagistrado? Claro. Ese narcomagistrado nace en el gobierno de Laura Chinchilla, pasa al gobierno de Luis Guillermo Solís y utiliza la administración Solís Rivera como plataforma para enquistarse en el poder, en el poder judicial. Y que, si me permite agregarle un comentario, que más adelante el mismo presidente, ¿verdad? Luis Guillermo Solís salió diciendo que ese magistrado no solamente era un funcionario más, sino que un amigo personal. Sí, claro. ¿Verdad? Él lo salió diciendo en medio de conferencia de Y prensa. para el expresidente era ejemplar. Ah, claro. Era algo que yo me a tenía seguir. que rasgar las vestiduras para aplaudir. ¿Y quién es hoy este señor? Es una persona que está encausada para ser extraditada a los Estados Unidos de Norteamérica. Y vea qué discurso, don Mariano y Gabriel, más falaz, porque se le señala a la administración Rodríguez como un narcogobierno. ¿Usted cree que la administración de Donald Trump, una de las administraciones más feroces en perseguir el narcotráfico, va a ser tan amiga de la administración del presidente Chávez? Además. En donde su secretario de Estado viene a Costa Rica y viene a resaltar los grandes esfuerzos que ha hecho esta administración para perseguir el narcotráfico. ¿Usted a quién cree que el pueblo le va a creer? A los políticos de siempre que señalan, y siento que ellos cuando gobernaron propiciaron toda esta desgracia nacional de inseguridad que estamos viviendo. ¿O le van a creer a quien se asocia a la principal potencia del mundo y que está dando de qué hablar porque hay un antes y un después? Porque lo que dice lo hace. Vean el caso de Venezuela. Vean el caso de una narcodictadura que la desbarata, la descabeza y efectivamente va a seguir en todo Centroamérica y también en México. Sí, claro. Y entonces cuando nosotros tenemos que el presidente, el principal estado que persigue el narcotráfico, hace asociación con la presente administración, pues la lógica meridiana lo que nos va a decir es, sí, claro, aquí hay un discurso falaz y un discurso real. Claro. ¿Quién está luchando contra lo imposible? O sea, ¿cómo cree usted que va a resolver el problema de seguridad de este país cuando tuvimos 3 administraciones que se encargaron de fracturar todo el sistema de seguridad de Costa Rica? Cuando lo que usted señaló, sacaron a todos los delincuentes a la calle, cuando no legislaron porque todas las leyes que debían ser legisladas para poder contener o para poder prevenir la narcodelincuencia y toda la criminalidad, los diputados lo único que hacían en el poder legislativo era una perorata discursiva estéril que no servía para absolutamente nada. Claro, y vea, a ese comentario permítame decirle algo. O sea, Claudia Dobles es una grandísima hipócrita por 2 sencillas razones. Número 1, porque por un lado dice que para qué una megacárcel, porque que yo sepa, como lo estamos hablando, en los 2 gobiernos PAC, o sea, liberaron en el gobierno de Luis Guillermo Solís más de 2.500 golondrinas por el cuentazo del hacinamiento, para que luego usted ande preguntando que para qué una megacárcel, que con ese mismo discurso fue el que se excusaron todas las administraciones PAC de sacar a este montón de golondrinas. O sea, para mí eso, aquí pasa 2 cosas, o no le da cognitivamente o no tiene la capacidad de ver la realidad tal cual es. Y número 2,
¿cómo rayos esta señora va a llegar y decirse que es la renovación del PAC siendo ella la esposa actual del expresidente Carlos Alvarado? El peor presidente valorado no solo en Costa Rica, sino en la historia de Centroamérica. Ahí salieron un montón de reportajes de hasta CNN y muchos otros noticieros a nivel internacional hablando de lo pésimo que fue ese periodo constitucional, ese cuatrienio que manejó Carlos Alvarado. Fueron donde nos llevaron las finanzas, la deuda al 1000%, el desempleo, y ojo, todo antes de pandemia, porque claro, Claudia Dobles y los del PAC, del gobierno más corrupto que ha tenido Costa Rica, se excusan con la cuestión de la pandemia, pero hay un montón de datos y estadísticas prepandémicos que nos dicen las cosas ya iban pésimamente mal, empezando por el hueco fiscal de casi 900.000 millones de colones que nos dejó el PAC. Claro. Entonces, uno tiene que replantearse por quién es que uno va a ir a votar. O sea, es que con qué cara esta señora está diciendo, no ocupamos megacárcel, pero en los gobiernos que llevó su marido y el expresidente Guillermo Solís sacaron miles de golondrinas por el cuentazo del hacinamiento carcelario. O sea, es hipócrita, es doble discursivo. Y ahora, por otro lado, la actual asamblea, porque ese es otro tema, don Fabián, que tenemos que conversar. La actual asamblea legislativa. ¿Qué es esa falacia? ¿Qué es esa hipocresía tan grande de estos padres de la patria que dicen que este gobierno ejecutivo no ha hecho absolutamente nada para resolver el tema de la criminalidad, cuando Luz María Alpizar Loaiza, Fabricio Alvarado, Eliezer Feinsack, Ariel Robles no fueron el día de antier a votar a favor de la ley de sicariato solo por estar en las calles haciendo propaganda para sus propios intereses? O sea, ¿qué es esa doble moral? Y luego entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del gobierno ejecutivo que sí cumple con su mandato constitucional o de estos pseudopadres de la patria que ni siquiera van al Congreso a cumplir con su labor? Que tengan goce salarial o no, el punto es que si el pueblo de Costa Rica los puso ahí, era para que fueran a trabajar, no a hacer campaña política. Claro. Pero, don Fabián, ¿qué opina usted sobre estas candidaturas que son sempiternas, verdad? Pareciera ser uno ahí que ya va como por la tercera o cuarta vez que trata de intentarlo. El otro chavalo que solo por temas de deuda política trata de ver si saca uno que otro diputado. ¿Qué opina usted sobre las actuales candidaturas? Bueno, las actuales candidaturas se ven reflejadas en el trabajo del día a día en lo que hicieron en la Asamblea Legislativa. La actual Asamblea Legislativa es la peor Asamblea Legislativa en la historia de este país, donde lo único que predominó fue el pachuquismo, la mediocridad y era el analfabetismo político. Lo que usted tuvo ahí en esa Asamblea Legislativa es lo peor de lo peor. Ahora, tratemos de hacer un recuento de cuáles fueron las principales propuestas de estadistas que plantearon leyes que realmente reformaran o resolvieran el problema de nuestro país. Ninguna. Ninguna. Lo único que usted escuchó fue a una Dinóvara Barquero, un Chico Nicolás, una Joana Obando y todos los demás pachucos hablando de la forma más soez y de la forma más vulgar. Y mire, cuando usted tenga autoridad moral para señalar a otra persona porque habla soez, es porque usted no lo hace. Y aquí tenemos el gran discurso, la gran falacia, la gran mentira de que señalaban al presidente de la República como una persona que hablaba muy feo, pero ¿qué hacían ellos? Claro. Al presidente de la República lo trataban de violador. Al presidente de la República lo han tratado de narco. Al presidente de la República lo han tratado con los peores epítetos que ustedes se puedan imaginar. Pero uno se pregunta que si aquellos señalamientos son realizados por personas impolutas, ¿o será acaso de que yo veo en el presidente lo que yo soy? Claro. ¿Verdad? Porque tenemos historias como la de doña Gloria Navas, que nunca le contó al pueblo de Costa Rica lo que fue su historial como abogada de narcotraficantes en Costa Rica y de los narcotraficantes más bravos que tuvo este país, porque no le contó en el plenario al pueblo de Costa Rica, doña Gloria, todo aquello. ¿Por qué no le contó doña Dinora Barquero al pueblo de Costa Rica
todas aquellas cositas feas que le sacaron en un muy buen canal de televisión de lo que fue su función pública. Don Chico Nicolás, ¿por qué no le contó al pueblo de Costa Rica también todas aquellas cochinaditas que salieron a la luz pública y en donde usted fue procesado penalmente? Cuéntele también. Entonces, cuando yo tengo autoridad moral, cuando yo realmente no lanzo epítetos vulgares y salvajes como hicieron muchos diputados de este país, puedo tener autoridad moral para señalar. Ahora bien, hay una frase bíblica lapidaria que dice: por sus obras los conoceréis. Pero también en lo que abunda en su boca es lo que reina en su corazón. Haga una radiografía de lo que fue el comportamiento de estas personas durante este cuatrenio legislativo y se va a dar cuenta de lo peor. Don Eli Feinza, imagínese usted cuál fue el papel que tuvo don Eli en la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles fueron las grandes propuestas de transformación del Estado? Y usted tiene todavía la desfachatez de volver a proponer su nombre como candidato a la presidencia de la República. O sea, no le bastó que durante 4 años su papel fue extremadamente mediocre. Claro. Y ahora vuelve usted a presentarle al pueblo su candidatura. O sea, usted lo que considera es que el pueblo es un pueblo amnésico. Los frente amplistas consideran que el pueblo de Costa Rica es un pueblo amnésico y domesticado. Cuando tenemos en su discurso progre, su gran programa es que los hombres menstruan. Semejante idiotez, semejante estupidización nacional es campaña política electoral de los izquierdistas criollos de este país. Cuando tenemos una tarantada por ahí que llegó a decir que teníamos que hormonizar a nuestros niños porque aquello eran derechos humanos fundamentales, semejante trasnochada consideró aquello como si fuera un discurso político viable. O cuando tenemos enquistado en muchas de nuestras universidades a estos progres que cuando terminan en la Asamblea Legislativa se van a refugiar a nuestras universidades públicas para lavarle el cerebro a nuestros jóvenes para que levanten el discurso del odio recalcitrante como muchos nos consta que ocurre. Y si nos vamos al PAC y sus secuaces, hoy coalición, ¿cómo consideran ustedes que el pueblo de Costa Rica siente que los están tratando, sino como personas que tienen un Alzheimer electoral, porque creen que no recordamos lo que usted muy bien señaló, la liberación de muchos delincuentes, como lo que usted muy bien señaló también de que una administración donde los principales actos de corrupción se manifestaron en los gobiernos PAC de este país, destrozaron las finanzas públicas. Y que cuando termina la primera administración nefasta, empezaron a hablar del discurso, se arroparon del discurso progre que están volviendo a agarrar para tapar el hueco fiscal, para tapar toda la corruptela que ocurrió en la primera administración. Y el pueblo de Costa Rica se dejó engañar por aquella farsa y volvió a caer en el peor error, y es elegir otro gobierno PAC. La peor desgracia que le pasó a este país fueron 8 gobiernos PAC. Desmantelaron toda la base moral de este país. Sí, claro. Y de hecho, hay que hablar un tema muy importante, el cual fue el rol de la actual Asamblea Legislativa, don Fabián. Yo creo que ha sido un insulto, como usted bien lo señaló vehementemente. O sea, hablando de proyectos, específicamente el 23.809, la ley de hormonización de los niños. ¿Qué es lo que propone? Básicamente que todos los niños menores de 12 años de edad se puedan cambiar el sexo registral, aún sin el consentimiento de sus padres. Claro. Y lo peor de todo, que la Caja Costarricense del Seguro Social está facultada y obligada a propiciarle no solo los bloqueadores hormonales de forma permanente hasta cuando los niños manipulados lo necesiten, sino que también la cirugía de cambio de sexo. Claro. Entonces, eso fue un proyecto presentado en el 2023 por el Frente Amplio por Priscila Vindas. Tome nota, número 1. Número 2,
el 8 o 9 de noviembre, si no me equivoco, que es básicamente el Día de los Enanos, presentado por Catherine Moreira Brown. Esa fue la mayor propuesta legislativa que esta nefasta diputada, la cual, dicho sea de paso, gracias por ver todos mis videos, que siempre me divierte, pero bueno que ojalá le calen y la pongan un poquito como a reflexionar sobre su pésimo actuar en la Asamblea Legislativa. Por otro lado, tenemos el proyecto de la declaratoria del Parque Simón Bolívar, que ya ni siquiera es parque, don Fabián, porque lo cerraron el año antepasado. O sea, cuando nosotros estamos viendo que necesitamos aprobar proyectos, reformas legales y constitucionales vehementemente, o sea, que nos vayan a impactar a todos los costarricenses de una forma positiva. Jornadas extraordinarias, jornadas flexibles, las jornadas 4x3, la Marina de Limón, Ciudad Gobierno, la ley la reforma constitucional para mejorar el referéndum, la ley del sicariato, entre muchas otras que realmente son importantes para que nosotros como costarricenses podamos vivir en una mejor sociedad. Y a eso nos lleva otro tema, don Fabián, el tema de la necesidad de una mayoría de diputados. Ojo, aquí lo voy a decir tal cual lo dice el presidente, no es necesario que sea de una sola bancada, no solo es necesario que sea de una sola fracción, sino que puede ser de varias bancadas, de varias fracciones, de diputados que pueden ser hasta independientes. El punto es que pongan la bandera de Costa Rica por encima, número uno, de sus intereses nefastos partidarios, y otro, por encima de la bandera partidaria y de sus intereses, como ya bien lo dije, ¿verdad? Y se pongan la bandera del pecho de Costa Rica en el pecho y digan: nosotros, diputados independientes o diputados de este partido político, indistintamente, sabemos qué es lo que se tiene que hacer, sabemos cómo hacerlo y vamos a apoyar estos proyectos. Reitero, no es necesario que solo sea de una sola bancada, sino diputados conscientes, con conciencia social, que sepan por qué y por quiénes que están legislando y que aprueben esas reformas. Podemos profundizar un poco sobre qué es aquello que se necesita. Yo creo que Costa Rica, el Estado fue fracturado por esa multiplicidad partidaria que estuvo predicando el discurso progre, el discurso pobre y el discurso de la corruptela institucionalizada, arropada con un discurso de institucionalidad democrática. O sea, nos robaron el futuro y empezaron entonces ahora, cuando ya ven que los resultados de las últimas encuestas logran perfilar una ganadora y logran perfilar una mayoría parlamentaria, empezaron a asustarnos como pueblo de Costa Rica de que cuidado con una dictadura, cuidado con aquel dictador que va a querer hacer lo que le dé la gana. Bueno, pero ¿qué hizo Liberación Nacional y la Unidad sino tener una mayoría parlamentaria? Y aún con esa mayoría parlamentaria no lograron salvar a Costa Rica del subdesarrollo, de la pobreza y la corrupción. Nos metieron más corrupción, nos metieron más subdesarrollo y nos metieron, por supuesto, la esclavitud de la corruptela política en su máxima expresión. O sea, se dividieron el pastel de Costa Rica, aquella mayoría. Pero nos hablan de dictadura. Nos hablan de dictadura y señalan de dictadura. Y hay que ser, vuelvo a repetir esa palabra tan típica costarricense, bien carebarro y bien sinvergüenzas. Porque ¿qué ocurre en el Poder Judicial hoy por hoy, don Gabriel y Mariano? Cuando tenemos magistrados que tienen más de 20 años de seguir ocupando esas sillas magistrales gracias al favor político de los de siempre. Eso no es una dictadura. Una dictadura judicial, donde no se permite que jueces muy probos, muy honestos, puedan llegar a ser magistrados de la República y que empiecen a renovar esa añeja y desteñida cara del Poder Judicial. ¿Qué ocurrió en nuestra Asamblea Legislativa o qué ha ocurrido en nuestra Asamblea Legislativa cuando los puestos de nombramiento de diputados obedecen al favor politiquero de los partidos de siempre, cuando se rifan o cuando se heredan las curules? Pregúntele a don Chico Nicolás qué estaba haciendo en Punta Arenas y que ahí le salió el videillo impropio
No. donde quería nuevamente que su hija volviera a ser diputada. Mire, eso es impresentable. Eso no es una dictadura, me pregunto yo. Y entonces, ¿cuál es el temor? Claro, el temor es cuando se logra una mayoría y cuando esa mayoría logra acuerdos nacionales fundamentales para reformar nuestra constitución política, para que realmente el Estado sea un instrumento a favor de todos los costarricenses, no a favor de un medio de comunicación, no a favor de un partido político y no a favor de los políticos trasnochados, viejos, en donde pareciera ser que son ególatras, que se consideran dioses del Olimpo y que son los que pueden seguir teledirigiendo el país a través de una red de cuido que ya está fracturada y ya está muy bien definida. Es una oportunidad de oro que tiene el pueblo de Costa Rica para que realmente dejemos de estar esclavizados de la dictadura que fueron impuestas por los partidos de siempre y por los partidos tradicionales. Vean ustedes, el fenómeno es muy particular en Costa Rica. Cuando los partidos de siempre ya se ven que van a ser derrotados, cuando ya logramos ver que el discurso trillado de los partidos de siempre no está calando las nuevas generaciones, sino lo que está generando más bien son náuseas y vómitos en el electorado, y que se van justamente más bien a darle una adhesión más incondicional a la persona que está liderando hoy en día las encuestas. Y cuando usted tiene ese fenómeno tan particular, el poder mediático entonces dice, como ya tenemos este camino realmente minado, entonces tenemos que fabricar un candidato que sale de la noche a la mañana y empieza, según ellos, a encantar con su discurso. Y cuando nosotros nos preguntamos cuál es el discurso, de dónde viene y cuál es su experiencia, la única experiencia es que pareciera ser un chiquito de papá y mamá que compró una candidatura para ser presidente de la República. Hay que tener también mucho cuidado con esas improvisaciones. Y que dicho sea de paso, que necesita el apellido de renombre de su esposa para ser alguien. Como alguien me dijo por ahí, ¿verdad? Cuando yo me presento que mi esposa es la prima del sobrino de no sé quién, o sea, yo no soy nadie, en otras palabras. Entonces, pero bueno, Mariano, yo no sé, ¿usted qué opinará sobre eso, verdad? No, yo quería hacerle esa pregunta a don Fabián de todo esto que estamos conversando. Que ¿cómo ve a Liberación Nacional ahora? O sea, ¿qué pasó con esa liberación de Pepe Figueros? O sea, ¿cómo ve a don Álvaro Ramos? O sea, ¿qué está pasando ahí? Pobre don Álvaro Ramos. El papá lo embarcó. Un papá no le hace eso a su hijo. Por la ambición política, yo no puedo embarcar a mi hijo. Liberación Nacional es un muerto que pretenden revivir a través de un tratamiento imposible de tener algún resultado. Liberación está muerto. Los mismos liberacionistas lo saben. Los mismos liberacionistas están en contra de Liberación. Los mismos liberacionistas, los liberacionistas honestos, saben que Liberación Nacional dejó de ser un partido desde hace mucho y se convirtió en un partido que tuvo dueños y ayatolas. Y que esos dueños y ayatolas se sirvieron de ese partido político para hacer negocios. Y don Álvaro, su padre, es socio de don Óscar. Y su ambición no pudo ni siquiera tener un límite para no hacerle daño a este pobre muchacho. Liberación Nacional se va a llevar una gran sorpresa en estas elecciones nacionales. Cuidado si Liberación Nacional no elige ni un solo diputado. Cuidado si el Frente Amplio no elige ni un solo diputado, ni siquiera usted, señor Villalta, que sería bueno también revisar qué hizo usted en el Consejo Universitario de la UNED. Señor Villalta, cuéntele al pueblo de Costa Rica qué fue usted a hacer allá, o sea, en una universidad pública. Pero también, doña Claudia,
el pueblo de Costa Rica recuerda como si fuera un tatuaje la desgracia de lo que fue la administración de su esposo, y usted fue cómplice de esa desgracia. Le robaron al pueblo de Costa Rica muchísimos años en el desarrollo que se debía implementar durante ese cuatrenio. Se escudaron en la peor y más baja politiquería que usted se puede imaginar. Y hoy quiere usted repetir esa estrategia, pero se le va a cebar. Y usted no va a llegar ni a ser presidenta nunca, ni va a llegar a ser diputada, por el bien de Costa Rica. Y don Fabián, decime una cosa, cuando usted ve una figura política tan recurrente, ¿verdad?, dentro de la misma como Edgardo Araya, ¿usted qué opina con esta postulación del Frente Amplio? Edgardo Araya es el fiel representante del politicuyo zurdo, izquierdista, que no sé si han escuchado al presidente de Argentina cuando era candidato, como se refería a los zurdos. Claro. Bueno, yo tomo esa palabra, pero me concentro más en lo segundo que dijo. Lo que dijo el presidente es, usted no le puede dar a un zurdo claro, ningún chance, porque el zurdo va a hacer muchas cosas en contra suyo y en contra de su país. Yo le pregunto a don Edgardo, dice que defensor de Cruzitas, ¿a dónde se está yendo el oro de Cruzitas? Ese dictadorzuelo llamado Ortega se está tragando nuestro oro. Dios quiera que el presidente Donald Trump dirija nuevamente esas operaciones tan exitosas y tan buenas y capture a ese delincuente y a su secuaz señora esposa. Los zurdos y los izquierdistas están liquidados en Latinoamérica. Ya no tienen la platita de Venezuela. Yo quisiera escuchar a don Edgardo. ¿Qué le pareció, don Edgardo? Que ya Venezuela no va a poder mandar platita a muchos comunistoides baratos, criollos, porque el discurso izquierdista que usted representa, lo único que llevó fue desgracia a muchos países de Latinoamérica. Lo único que se instituyó fue la verdadera dictadura, asquerosa por cierto, y usted la representa y su partido. Porque cuando íbamos a censurar a Maduro, ¿qué cree usted que hizo el Frente Amplio, los secuaces del señor Edgardo, candidato a diputado? Se rasgaban las vestiduras. ¿No les gustó? Muchos rompieron quórum o votaron en contra, Claro, ¿verdad? Propiamente. claro. De la declaratoria de... Y ahí tenemos otra candidatilla que fue a la toma de posesión de Maduro, sí, claro. y que con aquellas caritas lindas y románticas, no sé si será la misma que en la comisión de levantamiento de la inmunidad del presidente, aquello era una coquetera, era un amorío pasión de gavilanes. Y que ni siquiera tuvo la decencia de decir, está en un primer poder del Estado, está frente a una situación seria, y usted haciendo miraditas románticas y calientes. ¿Usted cree que eso nos merecemos nosotros como pueblo de Costa Rica tener en la próxima Asamblea Legislativa? Jóvenes costarricenses, no se dejen engañar ni coquetear por el discurso izquierdista, asqueroso y genocida en muchos países, es lo único que ha generado. No se deje engañar por un discurso coqueto que lo único que quiere imponer es dividirnos como pueblo y que nos odiemos y que ustedes jóvenes pierdan las grandes oportunidades que un sistema verdaderamente democrático, no izquierdista, le propone a usted. Para mí, el discurso del Frente Amplio es en definitiva de los discursos progres más hipócritas, porque hay izquierdas de izquierdas, ¿verdad? Hay niveles, pero la izquierda frente amplista para mí es la más burda y asquerosa que existe, por una sencilla razón. Cuando uno ve una contradicción tan grande como lo es el mismísimo Ariel Robles apoyando a la comunidad LGBTQ+, y que al mismo tiempo apoya a dictadores corruptos y asesinos como lo fue el Che Guevara, eso es una contradicción totalmente abismal. El Che Guevara creó junto a Fidel Castro campos de concentración específicamente para opositores políticos y para homosexuales, con la excusa de reeducarlos.
Búsquelo. Hay registros históricos que dentro de la península de Guanajacavides, en Cuba, se hicieron estos campos de concentración de trabajo forzoso, que en el fin y al cabo parecían un gueto, los gulags, ¿verdad? Que la Unión Soviética creó en el noroeste de Siberia hace años atrás. Lo mismo hizo Fidel Castro, lo mismo hizo el Che Guevara, y que hoy día haya una persona candidato a la presidencia de la República de Costa Rica que se diga defensor de la comunidad LGBT y que al mismo tiempo apoye a dictadores genocidas como el Che Guevara, para mí lo único que muestra es una ignorancia fatal, es una ignorancia completa. Y lo peor de todo, que los seguidores del Frente Amplio no se den cuenta de eso, que los seguidores del Frente Amplio no se den cuenta que ellos votaron en contra de la declaratoria como grupo terrorista al cártel de los soles venezolanos, que al mismo tiempo los seguidores del Frente Amplio no se den cuenta que Ariel Robles condenó el actuar de los Estados Unidos de Norteamérica cuando extrajo al dictador genocida Nicolás Maduro, y que haya dicho que eso es una violación a la soberanía. ¿Y qué pasó con la violación de los derechos humanos de las víctimas venezolanas de esa dictadura? ¿Cómo alguien puede negar los 8 millones de inmigrantes venezolanos? ¿Cómo alguien puede negar la cancelación del credo religioso como lo está haciendo Daniel Ortega, que prohibió hace 12 años y medio el hecho de que puedan entrar turistas y nicaragüenses con la Biblia? No se puede hablar, hay una dictadura, y Costa Rica tiene una dictadura solapada, y no es para nada la actual administración. Ubíquense, dense cuenta, la dictadura nosotros la tenemos desde hace más de 70 años atrás. Vos ahorita mencionaste el tema de Liberación Nacional, don Fabián, y a eso yo le agrego algo. Ellos tuvieron presidentes ejecutivos, presidentes nacionales, presidentes legislativos, mayoría en la Asamblea Legislativa. Claro. Y aún así, con todo el brazo del aparato estatal, no gobernaron para el pueblo costarricense, sino para sus propios intereses. Y aún así, que haya gente que aún apoye a Liberación Nacional o al Frente Amplio con sus discursos doble moralistas, con Liberación Nacional con su trayectoria de corrupción, 2 expresidentes vinculados a casos de corrupción, Óscar Arias Sánchez, imputado por un delito de abuso sexual, el expresidente Figueres, con el caso de Alcatel, $900,000, y que aún así haya gente tan ignorante que piense que el actual candidato a Liberación Nacional es Figueres Ferrer, eso no muestra más que una ignorancia precisamente. O sea, Liberación Nacional no es lo que antes era. Y eso tristemente es una realidad lo que muchos liberacionistas se han tratado de arraigar, pero no ven ni siquiera los propios liberacionistas, como usted bien decía, dentro de Álvaro Ramos una figura fuerte. El mismo Antonio Álvarez de Santi dijo que si Álvaro Ramos queda como candidato por Liberación Nacional pierde, y así va a ser, van a perder, y si acaso van a sacar 2 o 3 diputados, porque es una realidad. ¿Por qué? Porque el pueblo despertó, el pueblo costarricense dijo, gracias a Rodrigo Chávez Robles y doña Pilar Cisneros Gallo y a la hoy actual candidata, doña Laura Fernández, gracias a ellos nosotros nos dimos cuenta del robo, del saqueo constitucional ilegal que esta gente gentuza nos ha hecho durante décadas atrás. Entonces, don Fabián, yo no sé si usted tiene algún mensaje de cierre. Gabriel, no. O algún comentario. Escuchándolo a usted, yo lo único que puedo decir es aplaudirlos a los dos. Usted ha hecho una descripción clara de lo que la política criolla tradicional en Costa Rica ha hecho en contra del pueblo de Costa Rica. Ha construido un discurso de mentira presentándolo como verdad. Está haciendo la estrategia muy claramente identificable, que es dividirnos como pueblo, sembrar la semilla del odio a través de discursos progres izquierdistas. Doña Claudia, el Frente Amplio y Liberación nos quieren nuevamente traer el tema de la diversidad, quieren hacernos pelear en un tema tan sencillo. Pregunto, ¿quién diablos hoy en Costa Rica le interesa la preferencia sexual de su semejante?
absolutamente nadie, porque aquello es en el fuero privado de cada ser humano donde se desarrolla. No se dejen estas comunidades engañar de ese discurso prostituido de pretender decir que voy a generar derechos para esta comunidad. No, vamos a generar derechos para cualquier costarricense independientemente de su preferencia. Eso es ser responsable. Lo otro es politiquería barata. Politiquería barata es cuando una candidata a vicepresidenta se anuncia fumando mota y considerando que la mota debe ser una política de Estado, y por consiguiente yo creo que sí hay que estar bien motivado para votar por esa oferta politicucha electoral. Cuando un candidato aparece como radiografía del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa y solo escucharlo hablar, usted se da cuenta de lo que es el analfabetismo político personificado, usted no puede ser tan irresponsable de depositar un voto en lo que él está representando y los políticos tradicionales representan en Costa Rica. Yo quiero concluir dándoles mi más profundo agradecimiento a ustedes. Quiero felicitarlos. Ustedes representan lo más sagrado de mi patria, las nuevas generaciones. Mi generación no cumplió con su deber satisfactoriamente. Mi generación les heredó a ustedes problemas. Mi generación fue secuestrada por la clase política tradicional, que hoy quiere secuestrarlos a ustedes, y que por consiguiente las nuevas generaciones no se pueden dejar secuestrar. Salven a esta patria de esa dictadura, de la verdadera dictadura que tuvo secuestrado este país durante 70 años. Todos y cada uno de nosotros podemos trabajar en nuestro nicho de trabajo, en nuestro espacio de proyección para transformar nuestro país. Algunos en la política, otros en el arte, otros en la ciencia. Pero cada uno de ustedes construye su propia historia de acuerdo a los acontecimientos, que si creen en Dios, Dios les brinda esas grandes oportunidades. Y si no creen en Dios, que la naturaleza y el destino les presenta a todos y cada uno de ustedes. En esa historia de vida que ustedes construyen, tendrán cosas buenas y tendrán cosas malas. Tomen las malas para transformarlas en algo bueno. Tomemos esta experiencia nefasta que ha vivido el pueblo de Costa Rica durante 70 años, con Liberación, con el PAC, con el Frente Amplio y con todos aquellos que primero se sirvieron con cuchara grande antes de servirle a los más desposeídos y a los más necesitados. Todos y cada uno de nosotros podemos convertirnos en agentes de cambio. Y quiero decirles que estoy frente a dos jóvenes que son eso, agentes de cambio, porque hacen cosas que muchos jóvenes no se atreven a hacer. Y cuando yo veo el futuro en sus caras reflejado, estoy tranquilo porque sé que tendré una patria mejor, y que cuando llegue a ser viejo, ustedes, aquella generación, nos verán con misericordia, nos darán la mano para poder entrar en nuestra etapa final de vida. Esa es la ciencia del Estado: servir a los más necesitados, a los más vulnerables, no servirse a sí mismo cuando somos políticos. Y por consiguiente, a mi querida patria, a mis queridos hermanos costarricenses, actuemos responsablemente, actuemos no con el odio politiquero que nos quieren endosar y que nos quieren imponer. Actuemos con nuestra mano en el corazón, con nuestra historia más profunda de aquellos seres que nos aman, y que por consiguiente tenemos que retribuirles con la responsabilidad que nos llama la historia. Muchísimas gracias y un abrazo a los dos, un abrazo a la compañerita que está manejando todo el equipo, y les deseo lo mejor de la vida. Muchísimas gracias. Don Fabián, muchísimas gracias, de verdad que sí, por todo el tiempo. Creo que fue un podcast muy bonito, un tiempo, una horita, ¿verdad? Prácticamente muy bien aprovechada. Y no, hombre, de verdad, muchas gracias por sus palabras. Espero que haya calado, por lo menos con que se haya convencido a un costarricense, con que se le haya abierto la mente. Yo creo que eso es más que ganancia. Mariano, no sé qué tiene por decir.
Muchas gracias a la audiencia por haber sintonizado este episodio. Yo les dije cuando comenzamos que iba a ser un invitado de lujo y tuvimos un programa de lujo. O sea, espero que les haya gustado mucho los mensajes aquí claves durante esta horita. Y bueno, esto fue Poderes Intocables. Por favor, suscríbanse, comenten, denle me gusta aquí, activen la campanita para que sigan viendo el contenido que estamos subiendo. Y nos vemos en un próximo episodio de Poderes Intocables. Muchas gracias.